breves. Espero. Primero, algo se mencionó el profesor Ross, de digamos, el rol del gobierno en el desarrollo hace algunas décadas, hasta los principios, mediados de los 80s, con la influencia de las políticas de corte neoliberal, neoclásico de la Gran Bretaña, con Margaret Thatcher, Ronald Reagan en Estados Unidos, y que bueno, se fueron traduciendo en programas de ajuste estructural en América Latina, en particular en México. Creo que sí hay un muy claro parteaguas en ese, digamos, predominancia de la ideología económica a partir de ese momento, ¿sí? Mucho más de corte neoclásico, neoliberal, a lo que se venía dando desde la posguerra, un corte mucho más keynesiano, en términos del impacto que ha tenido en la desigualdad, pero antes de eso, como factor explicativo, en el rol que ha desempeñado el gobierno, ¿sí? Como promotor del desarrollo. Hoy en día, bueno, sabemos que, bueno, quizá las nuevas tendencias en el modelo el modelo de gobernanza, que el gobierno no puede hacer todo, ¿sí? Es un actor, quizá es el actor principal, bueno, es el facilitador principal del desarrollo, tiene que apoyar de forma, pues, ojalá idealmente, que suene medio utópico, armónica con el sector privado y la sociedad civil, pero evidentemente no puede volver si queremos realmente revertir esta muy perniciosa tendencia en términos de desigualdad, en términos de estancamiento económico y todas las consecuencias que ha conllevado, no puede volver a soltar el volante y querer dejar todo en manos de las fuerzas del mercado, la mano invisible, como se había mencionado, ¿sí? Creo que esa lección ya está más que, debería estar, aunque todavía no se ha asimilado, creo, al 100% y a lo mejor muy lejos de eso, pero debería estar ya muy claro para todos los gobiernos a nivel mundial. El otro comentario es un poco más, pues bueno, técnico. Cuando menciona, por ejemplo, la estructura socioproductiva en la composición sectorial, ¿sí? A mí creo que en lo particular me parecería interesante. Bueno, lo propongo como una alternativa, es algo que yo estoy haciendo un poco en términos del diseño de políticas antipobreza. Ver más que la composición sectorial, o a lo mejor me faltaría entender bien a qué se refieren con eso, yo vería la composición de los factores de la producción vistos de la siguiente forma. Tradicionalmente tenemos el ratio tradicional de capital y trabajo como factores de la producción. Si el factor capital lo vemos más como un vector de capitales, pensando en los distintos tipos de capitales: financiero, humano, natural, social, físico, y el factor trabajo como la parte más elemental digamos, del trabajo poco calificado, esos distintos niveles en los distintos capitales, ¿sí? Podrían ser también una alternativa, un enfoque alternativo para ver cómo está esa composición y cuál es su repercusión en términos de desigualdad. Yo lo decía, yo lo estoy viendo en términos de políticas antipobreza, pensando en algo que le llamo la condición FI, que es de acuerdo a las condiciones de la región, al diagnóstico que tengamos de ese nivel de capitales, de esa composición o niveles de capitales y su ratio relativo con el factor trabajo, cuáles serían las políticas antipobreza más idóneas de acuerdo a esa misma composición, pensando que si hay un muy bajo nivel de capitales, tendrá que ser más intensivo lo que se vaya a plantear para producir, más intensivo en ese trabajo poco calificado, pero gradualmente también se debería de acompañar de políticas públicas que pudieran ir incrementando los distintos niveles de capitales para ir sofisticando cada vez más esa producción, de manera que podamos pensar en como una escalera del desarrollo, de la salida de la pobreza, donde vamos subiendo peldaño por peldaño, cada vez de forma más sofisticada, cada vez más intensivos en capitales. ¿Por qué? Porque gradualmente los estamos incrementando. Por eso me hace un comentario más aparte. Gracias. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? Les pediríamos que los comentarios traten de constreñirlos para que haya más oportunidad de participación del público. Sí. Rosa María Rubalcaba y luego… Bueno, felicitar a Israel porque creo que no es común, o por lo menos yo no lo he visto con frecuencia,
exponer y exponerse públicamente con un proyecto que está en este momento por arrancar, cosa que yo creo que los demás agradecemos, porque nos da oportunidad de pensar y tratar después de hacer llegar comentarios que ojalá sean útiles. Yo quisiera reaccionar de una manera realmente visceral, pero visceral de corazón, sobre todo, porque citando a Nora Lustig, decía Jaime Ross, se ha favorecido la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Digo, ya todos los que hemos estudiado el tema y muchos profundizado, sabemos lo que eso ha significado. O sea, realmente en este país, tomando los hogares a los que hacía referencia Israel, que ahora por determinación del INEGI ya son viviendas, ya no son hogares, no sé si en la encuesta de ingreso-gasto seguirán respetando la posibilidad de examinar hogares, pero si uno ve los hogares, ingresos monetarios, ya no todas las otras formas de ingreso, ingresos monetarios, en más de la mitad de los hogares participan las mujeres contribuyendo con ingreso monetario. Y hay hogares en que el ingreso monetario es de generación absolutamente feminizada. O sea, solo mujeres generan ingreso monetario en esos hogares. Y en esos hogares aparecen distorsiones demográficas sorprendentes, pero que en los grandes agregados ni siquiera pintan. Entonces yo creo que en un trabajo como este, y yo me atrevería a pensar, pero ahí sí, pura intuición femenina, si no puede uno suponer que al contrario, la heterogeneidad estructural surge por el tipo de participación laboral y el tipo de capital humano que tenemos. Como dijeron, nos decía un chofer de taxi en Argentina, dice, cuando le preguntábamos por la situación, nos dice muy consolado, muy reconfortado, es lo que hay. Entonces yo pregunto, si nosotros es lo que hay en este país y en esos hogares y tenemos la educación que tenemos y tenemos las mujeres que tenemos y tenemos los hombres que tenemos y hogares sin hombres, entonces ahí pues la heterogeneidad tendrá que absorber eso y yo no sé cómo lo podrá resolver. Pero yo tiendo a preguntarme si no es posible pensar al revés ese vínculo en lugar de la heterogeneidad produciendo la desigualdad, la situación de desigualdad que genera esa heterogeneidad estructural. Muchas gracias, Rosa María. El caballero que está a la derecha, sí, por favor, si nos dice su nombre y la institución. Sí, gracias, buenas tardes. Fernando Rojas, de Ciencias Políticas. ¿En realidad existe la heterogeneidad estructural? ¿Y qué diferencia existe entre desigualdad económica y desigualdad social? Gracias. ¿Más preguntas? Sí. Fernando Cortés y luego… Gracias, Fernando Cortés Pueblo. No, solamente yo quería dar algo de información respecto a las limitaciones de la encuesta de ingreso-gasto, que es la que se usa normalmente para estudiar la desigualdad. Desde hace mucho tiempo atrás, a mediados de la década del 90, hubo trabajos que mostraron que el problema que aqueja a esos datos es doble. Es subdeclaración por un lado y truncamiento por el otro. Es por el truncamiento que no aparece GRIM, ni compañía, ni Escárraga en la parte alta de la distribución. Para contender con este problema se contaba con el método que propuso Altimir en un viejo trabajo del año 82 de cómo ajustar a cuentas nacionales la encuesta de ingreso-gasto. Pero lamentablemente ese método solo pensó en subdeclaración, no en truncamiento. Luego hay un trabajo de Luis Felipe López Calva que trata de rellenar la parte alta de la distribución tomando información de Forbes.
Está el trabajo de Raimundo, de Esquivel, no me acuerdo la otra persona, que es una propuesta de cómo corregir los dos problemas. Y hace poquito me llegó de INEGI un intento de ajustar la distribución, pero a través de un método muy elegante. 4 distribuciones supuestas teóricas, distribuciones beta y distribuciones gamma, donde se ajusta el parámetro al de cuentas nacionales, se hace un proceso de optimización y se genera una distribución sin tomar otra decisión que solamente ajustar. Ese método lo está proponiendo el doctor Bustos, que está acá atrás, y me parece que hasta ahora claramente es la solución más potente que tenemos, porque no hay decisiones de esta parte del ingreso va a tales deciles, sino que simplemente se ajusta la distribución, porque esas distribuciones tienen, la dispersión depende del promedio. Entonces, al ajustar el promedio también cambia la dispersión y corrigen el truncamiento. Entonces, hay varios métodos que en este momento están disputando la forma de encarar y resolver el problema. Y probablemente dentro de poco habrá un quinto, un sexto, etc. Y lo interesante sería ver si convergen o no. Ese es el punto central. Gracias, por favor. Sí. Aquí adelante hay un caballero que quiere hacer una pregunta. Sin duda alguna que en este análisis, de alguna manera, están permanentemente campeando las políticas económicas que tienen que ver con la heterogeneidad estructural, con la desigualdad económica, pero quizás, y esa es una duda que tengo, valdría la pena explicitar los instrumentos de política económica como para que el análisis tuviera permanentemente una dirección de hacia dónde. Por supuesto no va a ser una identificación exhaustiva de instrumentos, pero darle un sentido de salida a los resultados que se vayan obteniendo en el análisis empírico, teórico, hacia los instrumentos de política económica. Gracias. Tomaríamos un par de preguntas más y luego regresaríamos aquí a los comentaristas y le daríamos la última palabra a Israel. ¿Alguien más quiere formular alguna pregunta, un breve comentario? Bueno, pues parece que el público está muy satisfecho. A ver, señora, por favor, sí. Si le pueden pasar el micrófono a la señora, sí. María Enriqueta Basurto, generación 57-61, esta Facultad de Economía, actualmente directora de una universidad en el estado de Veracruz. Una pregunta para el maestro, al doctor Martín Puchet. Usted hablaba del desarrollo de los países de América Latina. Yo quisiera preguntarle si está considerada igualmente que al doctor Israel en este proyecto de investigación sobre la heterogeneidad estructural y el desarrollo económico, las formas de gobierno que existen, sobre todo en los países andinos, que he tenido oportunidad de estar varias veces en el ámbito educativo, por supuesto, y que realmente su desarrollo económico, político y social es muy divergente entre estos países. ¿Qué rol juega el gobierno? ¿Qué participación tendrá el sistema de gobierno en este proyecto de investigación? Gracias.
Muchas gracias. Vamos a retomar la palabra de los integrantes de la mesa y empezaríamos por Martín. Gracias. Sin duda tendrá un papel importante. Yo omití en mi glosa uno de los puntos que Israel destaca como aspectos fundamentales del actual proceso histórico regional y dice los variados mecanismos sociopolíticos que son utilizados a nivel de los estados para garantizar la gobernabilidad del régimen económico y de los bloques dominantes bajo persistentes condiciones sociales de injusticia, desigualdad y marginalidad estructural. Él lo está diciendo, o sea, no, es claro, digamos, que hay diferentes sistemas de gobierno de acuerdo a las diferentes experiencias de desarrollo. Pero me parece que el proyecto que nos está planteando Israel va mucho más allá al tratar de entender, digamos, cómo funcionan efectivamente las relaciones entre heterogeneidad estructural y distribución del ingreso en cada uno de los países y establecer, digamos, cómo los gobiernos han favorecido o desfavorecido ciertos vínculos que favorecen el bienestar o han obstaculizado, digamos, ciertos mecanismos para que ciertas formas de heterogeneidad estructural o ciertas formas de distribución del ingreso no sean perniciosas para el bienestar. Creo que eso es lo que él apunta, sin ignorar que estos regímenes también condicionan procesos de heterogeneidad y de distribución. Gracias. Adelante, Jaime. Sí. Bueno, no estoy seguro de haber entendido el comentario de Rosa María. Como entiendo yo el papel del bono demográfico en la distribución del ingreso, es que el cambio en la estructura por edades de la población tiende a reducir la tasa de dependencia, tanto porque se achican las familias como porque cae el número de dependientes menores en cada uno de los hogares, como porque eso mismo facilita la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Y que esa disminución de la tasa de dependencia es proporcionalmente mayor en los estratos de menores ingresos, que eran los que tenían para empezar las familias más grandes. Es así como entiendo yo que eso puede repercutir en una distribución del ingreso menos desigual, ¿no? Esa idea, que además es la idea generalizada sobre cómo se procesa ese bono demográfico, tiene el supuesto de que los que llegan a la edad de trabajar, trabajan. Pero como no es así, entonces eso hay que estudiarlo y ver cómo en los hogares, sobre todo en los hogares feminizados, es mucho mayor la proporción de personas del hogar que trabajan, que generando algún ingreso, y en cambio en los hogares de los deciles más altos eso no ocurre así. Entonces hay lugares en los que no hay trabajo para los que llegan a la edad de estar en ese bono demográfico y por lo tanto no hay tal bono demográfico. Muy bien. Bueno, pues ahora le damos la última palabra, no de este proyecto, porque esto apenas empieza, pero por lo menos de esta sesión, al doctor Vanegas. Pues muchas gracias a los comentaristas, muchas gracias al público por los comentarios, por las dudas que plantean y por las aristas que este programa de investigación abre o pretende abrir y que nos marcan voy a tratar de englobarlo, un grupo de retos que, si bien lo único que puedo decir es que no somos ajenos a estos retos, lo que sí es, no traigo las soluciones aún para los retos que plantea este programa de investigación. Yo diría que, y fue apuntado específicamente,
uno de los retos es hacer comparables historias nacionales de los diferentes países de la región. Ya en sí es en conversaciones que hemos tenido de planeación con los investigadores de la Universidad de Buenos Aires, ya en sí tenemos bastante investigación hecha y bastantes retos en cómo vamos a hacer comparables estas historias nacionales. Y en esto también entra este componente de cómo intervienen las diferentes formas de gobierno. El otro reto, y es una forma de entrar a esta comparabilidad de las historias nacionales, tiene que ver con también un tema que se ha estudiado de más y que es nuestro parteaguas y que el profesor Ross marca muy bien, que es, sí, no somos ajenos, y nos queda muy claro este primer momento en la historia mexicana y latinoamericana de un camino hacia la convergencia hasta este hito de los años 80 que nos marca otro camino. Entonces, lo que nosotros estamos planteando como engarce para poder estudiar Argentina-México es partir de este hito que es los años 80, liberalización, políticas económicas y un contexto de globalización. Nos queda muy claro que, y se ha visto que las políticas de estabilización y ajuste en la región fueron implementadas a diferentes ritmos, tropicalizadas, y tuvieron efectos diferenciados. Esto es lo que vamos a tratar de alguna manera de compatibilizar para poder tener un argumento común de lo que queremos plantear. 3, tiene que ver también, y enfatizarlo, en la comparabilidad de las fuentes de información, no solamente en la calidad y lo que contamos, sino también con el tipo de fuente de información que se tiene en los diferentes países de América Latina. Para el caso mexicano, con todas las limitaciones que puede haber y de truncamiento de la información, siempre hemos sido mucho más afortunados que otros países de la región en términos de la información que contamos. Si quisiéramos fuentes de información de encuestas de ingresos de Centroamérica, tendríamos que desembolsar en dólares para poder contar con una encuesta de Costa Rica o la de Honduras, ¿no? Entonces, de aquí este es el reto para poder vincular con estas fuentes de información las hipótesis que tenemos, poder llegar de la teoría que estamos planteando a conceptos, indicadores y hacer ejercicios para acercarnos a este referente empírico. Lo que contamos en común son encuestas de ingreso, encuestas de ingreso-gasto entre Argentina y México, que dan cuenta de la estructura laboral. Y de ahí lo que queremos ver es el comportamiento de individuos, hogares y cómo se insertan en un mercado laboral diferenciado. Ya hay trabajo hecho y este trabajo muestra cómo, y lo que queremos ver es cómo de este hito que vamos a plantear es qué ha pasado con el comportamiento de este mercado laboral en Argentina, que ya se ha estudiado, y en México, y cómo ha cambiado a medida que ha avanzado las políticas de liberación de mercados. Igualmente, queremos insertarnos exactamente en la discusión acerca de la disminución o no, o el comportamiento de la distribución de ingresos. Lo que nosotros queremos es analizar
cuestionar qué está detrás de esta supuesta baja del indicador de la distribución del ingreso, del Gini. Y vaya, además del sospechoso común que es que no se usaron correctamente o no se usa correctamente la fuente de información que tenemos, también lo que nosotros queremos hacer es un ejercicio de descomposición de fuentes de ingreso para probar ahí cuál es el papel que toma, por ejemplo, que es uno de los temas que habla Nora Lustig y Esquivel, el aumento de las transferencias en la reducción o no del Gini. Vaya, me llevo, muy agradecido, me llevo el resto de las preguntas con simplemente agradecimientos y el reto mío y del equipo de poder contestarlas en un futuro próximo. Muchas gracias.